Hola, hola, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero sobre todo a dos ponentes quienes vienen o están en la Ciudad de México y Jalisco. Vamos a compartir diferentes tipos de proceso de seguimiento con el tema aplicación de la mediación privada en la Ciudad de México y Jalisco, como se les mencionaba. Les presento a José Manuel Quiñones, quien es director del Centro de Mediación 211 de Jalisco, y Luis Javier Calderón Rivera, quien es mediador privado 627 de la Ciudad de México. Hoy veremos tres puntos muy importantes que son: ¿qué es la mediación? Mediación preventiva, arrendamiento y operaciones de comercio. Y por último, la mediación familiar, divorcio sin juez. Está muy interesante el día de hoy. Nos vamos a llevar una hora y también tendremos un espacio de preguntas. Así que todos los que ya nos han seguido continuamente en estos webinars de la nueva generación de abogados en la comunidad YouSemper, ya saben que tenemos ahí un espacio de preguntas y también muchas veces damos la oportunidad de que nos compartan vía audio, ¿sí? Desactivo el micrófono y entonces ustedes pueden hacernos sus preguntas o incluso integrarse un poquito acá en la plática. Hoy vamos a estar también transmitiendo en Facebook Live. Por si alguno pierde la transmisión en vía Zoom, saben que pueden entrar a las redes sociales de la Universidad YouSemper y estará en Facebook. De cualquier manera, les enviaré el link. ¿De acuerdo? Yo soy Paola Virchis, gerente de vinculación y academia de la Universidad YouSemper. Estaré aquí al tanto para precisamente resolver las preguntas e ir mediando esta plática, esta charla. Sin embargo, toda suya, todo suyo este espacio más bien, mis estimados José Manuel Quiñones y Luis Javier Calderón. Ahora sí les doy la más cordial bienvenida y les comparto a todos ustedes quienes se están conectando también en Zoom y en redes sociales. Bueno, que es primera vez que tenemos esta participación de dos ponentes. Me parece que ya se los había dicho, pero se los vuelvo a mencionar. Y vamos a ver qué tal en Jalisco y qué tal en la Ciudad de México. Bastante interesante, ¿no? Bueno, pues vamos a arrancarnos. Bienvenidos y estamos aquí para lo que necesiten en el chat o me pueden mandar un audio y aquí estoy atenta. Bienvenidos, que tengan muy buena tarde todos y cada uno de ustedes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias primero a la Universidad YouSemper, al equipo que nos está acompañando en este webinar. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas interesadas en esta conversación. Ya nos presentaron, soy el mediador 627 y el licenciado Quiñones es el director del Centro de Mediación 211 en Jalisco, también mediador, certificado él en Jalisco, yo en Ciudad de México. Quiero pensar que estamos frente a personas no solamente interesadas en el aspecto jurídico, pero preponderantemente nos estamos dirigiendo a ese grupo. Procuraremos hablar en términos lo menos legales o técnico-jurídicos que nos permita la conversación. Y queremos compartir con ustedes nuestro entusiasmo, nuestra alegría por poder tener estos foros académicos en el que aclaramos, las opiniones son exclusiva responsabilidad de nosotros, no de la universidad. Porque al ser un foro abierto y plural, bueno, esperamos que todo lo que nosotros emitamos, bueno, ustedes lo encuentren de mucho interés. El Centro 211 y su servidor hemos estado llevando a cabo foros y seguiremos haciéndolo para incentivar este diálogo, este conocimiento de qué es esta institución jurídica denominada mediación. Y espero que encuentren quienes son, para quienes represente un primer contacto, muy interesante y más que interesante, de mucha utilidad práctica, lo que les queremos comentar. Nos vamos a enfocar mucho en casos prácticos de la mediación. Y bueno, sin más, le pediría al equipo de YouSemper si puede iniciar nuestra presentación y si no, que me permitan compartir para poder dar inicio. Claro que sí. ¿Le permite ya la opción compartir o todavía no? Me parece que... Sí, creo que ya, déjame ver. Listo. Ustedes me dicen si ya ven nuestra pantalla. La vemos bien. Perfecto. Entonces,
De nueva cuenta, gracias al Centro Universitario Semper por esta oportunidad. Comienzo yo rapidísimo con una primera idea de qué significa la mediación privada. Y tengo que decir que esta institución jurídica tiene un reconocimiento a una base constitucional. Está allí señalado en el 17 constitucional. Representa la oportunidad de que personas sin ningún tipo de discriminación o ningún tipo de sesgo puedan ponerse en contacto con un tercero especializado, que es un mediador entrenado por los poderes judiciales de cada estado, porque esto está en todo el país y cada estado define los requisitos a través de los cuales certifica a sus mediadores y cómo se imparte la mediación, y es un poco lo que vamos a revisar ahorita, puntos de contacto y puntos de divergencia entre los modelos Jalisco y Ciudad de México. Y decía yo, les permite a dos o más personas para que de manera directa, asistida por este mediador, resuelvan un conflicto. Resolver un conflicto en este país, quienes han tenido la poca fortuna, porque el costo de oportunidad, el costo psicológico, los costos que representa estar en un conflicto en este país son altísimos, saben que eventualmente puede tener algún resultado favorable, pero generalmente va a tener mucho desgaste. Y sobre todo va a dilatar mucho tiempo en tribunales. En Jalisco, ahorita dirá José Manuel cuánto tarda una sentencia de primera instancia en salir. En Ciudad de México, de acuerdo a lo que indica el tribunal, nos tardamos 13 meses en emitir una resolución, desde que se presenta una demanda hasta que sale del aparato judicial. Cuando te acercas a un mediador o a una mediadora, e inicias directamente negociaciones asistidas, puedes obtener un documento que se llama convenio de mediación en prácticamente 1 hora y media, una semana o un par de semanas. Y la peculiaridad de que exista este documento es que tiene la misma validez de una sentencia emitida por un juez de primera instancia en las materias familiar y civil. José Manuel, no sé si tú quieras allí indicar alguna cuestión adicional. Muchas gracias. Fíjate, Luis, me gustaría que permaneciera tu presentación. Yo quiero compartir lo siguiente, la similitud que tenemos entre Jalisco y la Ciudad de México o algunos estados, porque no todos los estados de entrada tienen un centro de mediación público o un CEJA, como le llaman, creo que es, y corrígeme por favor, es un Centro Estatal de Justicia Alternativa o un Instituto de Justicia Alternativa. Aquí en Jalisco, lo primero que queremos señalar es que hay un Instituto de Justicia Alternativa que efectivamente tiene un fundamento constitucional, que es el que se señala en tu presentación, el artículo 17 constitucional, y bajándolo a lo que es la Constitución del Estado de Jalisco, pues lo tenemos en el artículo 56, que es el artículo que reconoce los mecanismos alternos de solución de conflictos. Hablamos de la mediación, conciliación, el arbitraje y la mediación, ¿sí? Esto le da vida al mecanismo alterno en el estado de Jalisco y a su vez señala que tendrá este convenio una categoría de sentencia ejecutoriada, es decir, más allá de que la declaración de una sentencia en un juicio. Tú señalabas el tiempo promedio que tiene un juzgado para emitir una sentencia. Bueno, en Jalisco no estamos tan desfasados, alrededor entre 13 y 16 meses es lo que se está tardando un juzgado en emitir una sentencia. Prácticamente estamos hablando de un tiempo muy similar, pero el promedio es ese. Pero aún no termina ahí nuestro tema, sino que va más allá. ¿Cuánto te tardas en ejecutar una sentencia? Que ahí nos podemos decir ampliamente que tardas otros 13 a 20 meses. Entonces, estamos hablando de que tú, para que tengas un conflicto en tribunales totalmente liquidado, totalmente fuera, estamos hablando entre 30 y 35 meses en total. Esto, como bien lo señalas, representa un desgaste económico, emocional y además acarrea
un promedio de que el conflicto no se quede en lo individual, sino que se transmite hacia la familia, ¿sí? ¿Por qué digo que se transmite a la familia? Porque en muchas ocasiones el conflicto no termina cuando la persona ya no se encuentra quizás entre nosotros y se vuelve un doble conflicto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Efectivamente, la intención del legislador es que haya esa accesibilidad, esa garantía al artículo 17 constitucional, y lo más importante es de que haya esa igualdad ante las circunstancias y la más importante, que se pueda resolver un conflicto por las personas mejor indicadas o las que deben de darle solución al mismo, ¿no? Que esto nos habla de que es una situación directa entre los involucrados y que no existen terceros. El único tercero es el mediador, conciliador, que busca que se dé este fin, este convenio, y lo más importante no es hacer un convenio que pueda cumplirse. ¿En qué materias? Materias mercantil, civil y familiar. Correcto. Es correcto lo que dices, estimado José Manuel. Ahora, la aplicación que le han dado las personas y que es reconocida en diferentes legislaciones, y Jalisco y la Ciudad de México comparten esta aplicación, tiene dos enfoques. Uno es la aplicación antes de que exista el conflicto, y por allí vamos a hablar del arrendamiento, y otra es cuando existe el conflicto. Lo que quiere decir que un procedimiento de mediación puede ser iniciado desde que inicia una relación de negocios o desde que inicia una relación social afectiva. Estoy hablando de futuros esposos, novios que quieren pactar una consecuencia jurídica en caso de que eventualmente se tenga que disolver su relación, por ejemplo, o en medio de una controversia ya llevada en un tribunal, las partes pueden solicitar al tribunal que tiene conocimiento abrir una ventana, que en la Ciudad de México es de 2 meses, para que las partes puedan conversar con un mediador. Hay muchos principios que rigen la mediación. Yo no me voy a enfocar mucho en eso para que nos dé tiempo de explorar los casos prácticos, pero entre otros, el más importante quizás es que es un procedimiento 100% voluntario. Las partes tienen que tener la voluntad de querer participar en una mediación y de encontrar estos puntos de solución asistida a través de un mediador o mediadora. Entonces, la mediación, reconocida como una manera de acceso a la justicia, se aplica preventivamente o correctivamente. Y de esas dos aplicaciones vamos a tomar nosotros 3 ejemplos que se están aplicando actualmente con mucha difusión y con profusa aplicación, diría yo, en Jalisco y en la Ciudad de México. Y vamos a intentar explicar por qué se están aplicando de esa manera. No sé si puedas, por favor. Ah, no, lo traigo yo, disculpe. Ahora, ¿qué pasa cuando me voy directo ahorita a el arrendamiento? Existen fundamentalmente 2 tipos de arrendamiento. El arrendamiento puro, es decir, yo te permito que tú uses algún objeto, en este caso estoy poniendo un camioncito, o que utilices un inmueble, que es el arrendamiento al que más estamos acostumbrados, pero el principio es el mismo. Te permito que algo que es de mi propiedad tú lo utilices a cambio de un precio cierto y determinado, la renta. ¿De acuerdo? Hemos conocido seguro historias de terror en el que no hay contrato, no se salen a tiempo, no pagan, no se salen, se tardan años en poder recuperar el inmueble, etcétera, etcétera. Esto nosotros lo identificamos como riesgos por incumplimiento. Cuando hablamos de una relación de negocios, el que yo tenga incumplimiento de mis contratos me genera cartera vencida, me impide generar más volumen de negocio, y si no tengo negocio, pues no puedo dar más empleo, no puedo contribuir con impuestos, es un círculo negativo que se va generando. Existe una imposibilidad material, ya lo dijo José Manuel, y ahorita tenemos una gráfica preparada para recuperar los bienes, y si los recibo, en el caso de camiones, como ustedes tienen a la vista en la presentación, me lo entregan ya listo para el deshuesadero, yo ya perdí un bien. En el caso de los inmuebles, sabemos que se llevan hasta los focos, se llevan hasta las tazas de baño, pierde valor el inmueble. ¿Okay? Y en general se generan indicadores negativos del negocio o del arrendamiento. La mediación, como ya lo mencionó el señor José Manuel, y después de esto le cedo la palabra para que él precise
los puntos de contacto y de no contacto con Jalisco, es que tenemos una sentencia, disminuimos tiempo de perfeccionamiento del acto jurídico, tienen a la mano a un mediador privado, aunque también la mediación pública es muy efectiva, y ahorita José Manuel nos presumirá los números que tiene Jalisco en la materia. Y en el caso de la Ciudad de México, los mediadores de la Ciudad de México tenemos la posibilidad de que el acto jurídico o convenio de mediación tenga efectos registrales en el registro público. Para ser muy concreto, yo te ofrezco un inmueble, se suele solicitar un fiador, por ejemplo, y ese fiador o ese obligado solidario pone a disposición del cumplimiento del contrato un inmueble. Con la mediación, adicional a este acto simple, por así decirlo, se puede registrar el convenio de mediación en el registro público de la propiedad para que todo el mundo conozca y sepa que ese inmueble determinado está garantizando un acto jurídico concreto. ¿De acuerdo? Y el punto que más nos gusta a los mediadores presumir es que los convenios de mediación, las estadísticas varían, pero el que más abajo lo pone indica que hay un grado de cumplimiento a los convenios superior al 86%, y el que más arriba lo pone indica que hay un grado de cumplimiento de los convenios de mediación del 95%. Entonces, la mediación para prevenir conflictos o para resolver conflictos parece invitar a que se vengan para acá porque ofrecen muchas cosas que los tribunales en este momento no están ofreciendo con ese grado de efectividad. José Manuel. Así es, Luis, efectivamente, mira, tú lo señalaste en la primer gráfica que nos decía en uno de los puntos que tienes ahí que no recae alguna apelación o algún amparo a este convenio preventivo, ¿sí? O, en su defecto, el convenio que va a solucionar el conflicto. Y efectivamente, mira, aquí lo tienes en el punto número 4, en el punto, sí, sí es el 4, no hay demanda, apelación, amparo a favor del acreedor. Efectivamente, ¿por qué? Porque se da por hecho de que tenía el conocimiento, por lo tanto, te ahorras unos mesecitos más si hubiese esa oportunidad, ¿no? Bien, ahora si gustas, nos vamos a la gráfica, la última que nos presentaste, y es cierto, nuestro convenio preventivo nos permite que antes incluso de iniciar una relación contractual o una obligación de obligarnos estamos previendo un conflicto. Y ponemos el caso del contrato de arrendamiento. Nosotros lo que hacemos es dar un bien, ¿sí?, a cambio de una contraprestación, pero nos arriesgamos a que lo dañen, a que pierda valor, a que sí tenga ciertas condiciones que ya no se reciba en la manera en como uno entregó el mismo. Hay una disminución de costos, efectivamente. Imagínate, yo les doy un ejemplo. Imagina tú que te cae en mora tu inquilino y tienes que irte a juicio porque ni siquiera tienes un contrato. Esto te representa 35 meses o 30 meses en que tu bien no lo pudiste hacer uso y no tuviste tus rentas. Si le pones números, pon la cantidad que tú quieras. Multiplícala por el número de meses y tendrás el resultado de todo lo que perdiste, más una parte proporcional de lo que viene siendo los honorarios y gastos que se llevó a cabo durante el juicio. En cambio, si tú tienes una sentencia de entrada previo a, lo que pasa en Jalisco es que una vez que tú llevas a cabo ese convenio, lo tienes que validar ante el Instituto de Justicia Alternativa. Una desventaja que se tiene en contra de la mediación privada que se vive en la Ciudad de México. ¿Por qué digo desventaja? Porque el propio centro tiene la oportunidad de elevar a categoría de sentencia ejecutoriada su convenio y en Jalisco no. En Jalisco tiene que ser validado por el instituto y a su vez, una vez que lo tengas, entonces ya tendrá esa categoría. Previamente no. Entonces, aquí nosotros tenemos un lapso de tiempo muerto, por llamarlo de esta manera, que nos puede perjudicar en algún dado caso de que se caiga en mora y tengas que ejecutar ese convenio.
Pero no todo es dulzura, no todo tampoco es lo peor, pero tenemos que tener mucho cuidado en eso. Para nosotros, el justificar o inscribir una garantía en el contrato de arrendamiento no es posible, cosa que sí se da en la Ciudad de México. ¿Por qué? La legislación no nos lo permite, simple y sencillamente. Tendrán que hacerse sus cambios para poderlo realizar tarde o temprano. Este par de puntos que nos hace diferentes entre la Ciudad de México y Jalisco son puntos que tendrán que afinarse, son puntos que el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco está volteando a ver y que sí o sí tendrá que llevarlo a cabo. Por lo tanto, bueno, aquí en la gráfica que nos haces el favor de presentar, nos dice el proceso ordinario de lo que viene siendo un juicio a llegar a sentencia, ¿sí? Y sobre todo la ejecución. En cambio, lo que nosotros podemos ver con lo que es el convenio, ya sea preventivo o de solución del conflicto en el tema de irnos sobre una cosa juzgada, pues es totalmente diferente. Tú estás hablando aquí de un total de 25 a 35 meses, a 30 meses. Yo hablo de una diferencia aproximada de 5 meses más, 5 meses menos, pero es el promedio. Volvemos a ver ese punto de equilibrio y de coincidencia entre la legislación o el proceso que se vive en la Ciudad de México con lo que se vive en Jalisco. Ahora bien, el convenio preventivo nos abre precisamente esta oportunidad que de 2 a 4 meses tú podrás recuperar tu inmueble y obviamente las condiciones que tú vas a recibir del inmueble no podrán quizás ser las mejores, pero el riesgo disminuye. Y lo más importante, que si tú inmueble, en este ejemplo, lo utilizas como un medio de ingresos, pues tienes tu ingreso en un lapso de tiempo muy corto. Adelante. Correcto. Ahora, ya que indicamos las generalidades de lo que ocurre en una relación jurídica en la que no existe la mediación al momento de la celebración contra lo que sí fue pasado por mediación, me centro en el acto concreto que queremos platicar con ustedes, que son 3. Arrendamiento, que un poco ya lo dibujamos, arrendamiento financiero, que funciona igual que un arrendamiento, pero está un tanto más enfocado a bienes muebles. Voy a poner el caso más generalizado de aplicación en el comercio, que es el de tú pagas una renta por tener un auto, no importa el tamaño del auto, no importa, para mi ejemplo, supongamos que tú quieres tener un auto para Uber. Vas con la financiera, das una renta durante 3 o 4 años, no lo pagas en su totalidad, así no te desprendes de liquidez, empieza a generar negocio, o ahora aumentemos el tamaño, te abren una línea de crédito para que puedas adquirir un tractocamión, por eso usé el ejemplo de los camioncitos al principio, misma dinámica, lo llevas con una contraprestación, una renta durante 2 o 3 años, generalmente se pacta 3 o 4 años por las financieras, y al final de ese plazo te dan la posibilidad de que tú lo adquieras a un precio menor de mercado, o a que renueves esta transacción y tengas un auto nuevo, o un camión nuevo, un tractocamión, y siga este negocio en boga, ¿no? Si hay un incumplimiento en el arrendamiento financiero, que es este ejemplo, o en el arrendamiento de bienes inmuebles, como puede ser para casa, habitación o para comercio, el escenario al que te vas a enfrentar para poder recuperar alguna prestación económica o el propio objeto, mueble o inmueble, ya lo mencionó José Manuel, y está muy gráficamente explicado y son tiempos sacados de los informes del Poder Judicial, es espantoso. Te vas a tardar casi 3 años en poder darle certeza jurídica, para el caso de los abogados, a tu cliente y poder darle un resultado al final, ¿no? Por eso es que hay tanto interés de algunos de nosotros para que la comunidad o el gremio de los abogados y abogadas del país acerquen estas soluciones a sus clientes, a las empresas en las que trabajan, porque la aplicación está cada vez más generalizada. Quise utilizar de manera inicial
tema del arrendamiento o el tema de las operaciones de crédito, específicamente arrendamiento financiero, pero la lógica es la misma, no importa la transacción que en materia mercantil desees tú pasar por mediación. Hoy en día se está cada vez más ampliando el uso de bancos, de SOFOMS, de financieras en general, para que al momento del otorgamiento de crédito, tú seas invitado a firmar una mediación, tú decides no aceptarla, esto es muy importante, puedes no aceptar la mediación y tendrás que buscar una financiera que no tenga ese requisito, porque el mediador está obligado a explicarte todo esto que ahorita estamos haciendo con ustedes. Te van a prestar una cantidad líquida y tú vas a tener una garantía que puede ser inmobiliaria, o te van a prestar lo suficiente para que adquieras un vehículo a plazos o el arrendamiento financiero, pero tienes que ser consciente también cuando tú eres el usuario que si firmas una mediación ya no vas a poder apostar al alargamiento costoso, muy costoso, que representa entrar en una controversia judicial en nuestro país, ¿no? Esto es la parte como más nuclear que queremos transmitirle, porque ahora voy a invitar a José Manuel a que nos comente una ventaja que tiene la legislación de Jalisco versus la de la Ciudad de México. ¿Qué pasa en los temas familiares? ¿No? En mi experiencia, Jorge, ahorita te damos la mano, vamos a dar, a hablar otros 10, 15 minutos y les vamos a dejar todo el espacio que sobre para las dudas con muchísimo gusto. Y te agradezco que nos quieras preguntar. ¿Qué pasa en los temas familiares? Quien sea que se ha metido al tribunal también para atender temas familiares, sabe que la simple decisión judicial para una pensión provisional puede demorar meses. Y mientras el niño, la niña o los menores de edad no tienen certeza de que hay una determinación judicial. En nuestra experiencia, haciendo mediación familiar, hemos logrado acuerdos favorables, específicamente, atendiendo al interés superior del menor, en una semana, poner de acuerdo a padres de familia, no solamente en el tema de pensión, sino en el lugar de custodia, en la convivencia, todos los temas inherentes a la disolución del matrimonio, pero tenemos una desventaja frente a la legislación de Jalisco, que es que los mediadores no podemos intervenir en algo muy específico. José Manuel. Bien, efectivamente, Luis, bueno, creo que Jalisco se ha hablado mucho, se habla de que es punta de lanza para muchos temas en materia de mediación en comparación a las diferentes entidades de la República, pero creo que se dio un acierto muy importante y sobre todo trascendente en materia familiar. ¿Cuál es? El divorcio por mutuo consentimiento, ¿sí? Que en Jalisco puede llevarse en un centro de mediación y no puede o no hay necesidad de acudir a un juez. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se dan en este modelo de divorcio por mutuo consentimiento? Primeramente, la voluntad del divorcio. No podemos divorciar a nadie que no se quiera divorciar por voluntad propia, así como también, obvio, es que no se puede mediar ni intervenir con nadie cuando no hay la voluntad de hacerlo. Y ya lo comentabas que viene siendo el principal principio para poder llegar a una mediación. Bueno, es mutuo consentimiento. Los requisitos son los mismos que señala el Código Civil en su artículo 404, 405, que es las actas de nacimiento, actas de matrimonio, ¿sí? Y en el entendido de que haya hijos menores de edad, obviamente también hay que exhibir las actas de nacimiento de cada uno de ellos. Pero aquí viene lo importante. Lo importante de todo esto es poder llevar a cabo una escucha con esos menores que propiamente no se lleva a cabo en un procedimiento jurisdiccional. Es decir, no llegas ante un juez a solicitar tu divorcio por mutuo consentimiento y anexas o el juez te pide una escucha de menores. Eso no se da. Por lo tanto, el menor no es tomado en cuenta en un proceso judicial. En cambio, en la mediación debe de darse esta escucha, debe tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque se trata de lo que tú señalaste hace un momento, es salvaguardar los derechos de la niñez.
¿sí? Son derechos primarios porque se tiene que ver con el tema de alimentos y sobre todo se tiene que salvaguardar esa figura sí o sí. Por lo tanto, se tendrá que llevar a cabo esta escucha de menor y no la hace ni el mediador ni alguna otra persona que no esté facultada por el instituto para llevarlo a cabo, como lo es un psicólogo. ¿Por qué? Por las mismas condiciones que nos lleva. Entonces, se tiene que llevar esto y además se solicita que a las personas que se va a intervenir en el divorcio garanticen o demuestren que tienen la solvencia económica para poder cumplir con la obligación alimentaria. La convivencia es otro de los puntos que se tiene que garantizar sí o sí. Por lo tanto, el convenio también te lo señala que debe de ir explícitamente qué días y qué tiempos van a poder convivir con los padres. ¿Quién tendrá la custodia? En este caso, podemos decir que la custodia es compartida y que la misma podrá ser o no vigilada dependiendo de la edad del menor. Las condiciones en las que el menor viva o haya vivido durante el tiempo que duró el matrimonio y poder llevar a cabo la sana convivencia con los progenitores. Otro de los puntos que se tiene que ver es, y que también es importante y no se ve dentro de un procedimiento jurisdiccional, el tema de la liquidación de los bienes. ¿Por qué? Esto es importantísimo y aquí le doy la razón al legislador, bueno, no al legislador, al instituto, ¿sí? ¿Por qué digo al instituto? Porque es un requisito que te lo está pidiendo. Llevas a cabo una liquidación de bienes ante notario público para tener la certeza de que efectivamente los bienes o la sociedad conyugal o la sociedad legal fue liquidada de manera definitiva. Únicamente cuando no se tiene bienes o estos bienes sean inmuebles y se encuentren sujetos a un crédito, entonces, bajo protesta de decir verdad, se genera el compromiso de obligarse a liquidar el bien y de ceder los derechos que correspondan ya sea a un cónyuge o a otro, o en su defecto, que este será vendido y serán repartidas por partes iguales o de la manera en que ellos hayan considerado esos derechos sobre los bienes. Entonces, estamos hablando de que un procedimiento que probablemente te iba a tardar 6 meses, lo puedes hacer en un par de horas. ¿Por qué digo en 6 meses? Porque tienes que liquidar la sociedad, tienes que, bueno, antes de pensar en la liquidación de la sociedad, tienes que acudir al juzgado y entrar en lo que viene siendo el trámite procedimental, que es el tiempo que te va a dar, ¿no? Tienes que entrar a la escucha, perdón, a la ratificación de la demanda y posteriormente tienes que irte sobre esta otra figura que es una junta de advenimiento, en la cual aquí en el método alterno no la llevas a cabo. Y nada más en estos 2 puntos ya se te fueron 2 meses en el juzgado o 3, dependiendo la carga que se tenga. En comparación al método alterno, pues solamente a través de la mediación privada, y quiero dejar esto muy claro también, porque en Jalisco existe la mediación pública y privada, y la mediación pública tiene una agenda y se sujeta a ciertas condiciones. La mediación privada tiene una bondad muy clara que es la flexibilidad. Así sea sábado, domingo, horas o no hábiles, puedes llevar a cabo la mediación, ¿sí? Entonces eso te ayuda a que en este par de horas puedas tú tener absolutamente todos los requisitos y emitir ese acuerdo de mediación donde liquidas la sociedad, haces el acuerdo sobre los derechos sobre los menores, la manutención, los alimentos en general, y estás terminando tu conflicto. Tú recibes únicamente bajo el proceso de poder decir que lo vas a validar ante el Instituto de Justicia Alternativa para que te dé la categoría de sentencia ejecutoriada, ¿sí? Y eso te tarda alrededor de 35 a 60 días naturales. Por lo tanto, en 60, 70 días tú ya tienes tu acta de divorcio y podrás contraer nupcias al día siguiente. Sí, José Manuel, esto es algo que desde la mediación privada algunos envidiamos, porque como ustedes pueden ver,
lo trascendente de los procedimientos de mediación, a mi manera de ver, es que dos personas tienen la posibilidad de directamente diseñar la solución de cualquier controversia presente o futura. No miento si digo que esto abarca inclusive la manera en cómo se va a ejecutar esa sentencia que están decidiendo ante un mediador. Es decir, refraseando, las partes que pasan por una mediación pública o privada, en este caso enfocada en el tema privado, diseñan la sentencia que van a ejecutar y con ello anticipan mutuamente cuáles son las consecuencias jurídicas del incumplimiento. Yo inicié mi carrera hace muchos años, ¿ya? Más de los que quisiera reconocer, cobrando cartera hipotecaria de un banco. Entonces, a mí me marcó mucho el hecho de que alguien en algún momento le prestan 3 pesos, 3 millones, ofreciendo una garantía de 10 millones, ¿no? Desafortunadamente no puede pagar en tiempo y forma, y el banco va a cobrar, para el momento en que fue a cobrar por intereses, etcétera, ya diría poco más de 4 millones. Y nuestros procedimientos judiciales indican que el acreedor, para satisfacerse el pago, o sea, para cobrarse, y para hacer más atractivo el que alguien le compre el bien que tiene en garantía, puede depreciarlo, y puede depreciarlo 2 o 3 veces, las almonedas o más, pero generalmente se queda en la tercera. Entonces, cuando tú le des al banco y tienes una garantía hipotecaria, que generalmente la racionalidad o el ratio que te piden es de 3-1 por lo menos, o sea, te prestan 3 pero tienes que garantir 10, así es más o menos el ejemplo, y en el que viví de manera real es, debía 4, tenía garantía de 10, entra a juicio, el juez le deprecia 1/3, vale 7 su bien para que lo compren, nadie lo compra en primera ronda, nadie, porque saben que viene la segunda, y en la segunda lo deprecia a 5, ¿no? Él ya debía 5. Nadie lo compró en esa y lo puede llegar a depreciar hasta que valga menos 4 o 3. En el caso concreto que les quiero compartir, toman el valor del bien en 4 millones, él ya debía 5, es decir, se queda sin el bien, se queda con deuda, ¿eh? Y se queda con el problema. Eso es lo que llega a pasar a menudo en los tribunales. En la mediación hemos experimentado que cuando hay incumplimiento en los créditos, las propias financieras ya tienen esta sensibilidad para decir, ok, si te emproblemaste por alguna razón y tenemos esta garantía que vale el doble o el triple de lo que me estás entregando, no voy a hacer que pierdas todo y te quedes con el problema. ¿Qué vamos a hacer cuando me dejes de pagar? Te voy a ayudar a vender. Y si lo vendemos a un precio arriba del mercado o del mercado, me vas a pagar lo que ya me das hasta hoy, pero te vas a ir con un dinero. No vas a perder todo. ¿Me explicó? Este tipo de soluciones inteligentes son las que, a través de los principios de flexibilidad y de equidad, se pueden pactar en convenio de mediación. Pongo aquí una cláusula real que están en algunos de los convenios que llego a sancionar, en el que ustedes pueden ver, en los casos de arrendamiento, mutuamente las partes pactaron que en caso de incumplimiento y hay que ejecutar, se le va a dar un plazo de 5 días a la persona que no está pagando la renta para que pague y se regularice o bien desocupe el inmueble. Y si no paga, entonces faculta al propietario a que le diga al juez que a través de fuerza pública, pues desocupe el inmueble. Es decir, 5 días hábiles, que es lo que, el mínimo que hemos experimentado que los jueces observan adecuado, que se convierte en más o menos 30 días naturales. En 30 días naturales, un propietario que no está recibiendo rentas puede y recupera, de hecho, el inmueble, ¿no? Mismo caso para los temas que estamos conversando, o que es crédito y arrendamiento, o en el caso que dijo de manera muy amplia el licenciado José Manuel, una pareja que quiere ya separarse, ya no hacer vida en común, deja satisfechos todos los derechos que importan al orden público, es decir, menores de edad, que haya esta garantía de que se liquidó el bien, porque generalmente hay asimetrías en que operan en contra de las mujeres generalmente, y va a poder hacer esto por su libre voluntad con la ayuda de un mediador en 2 meses, cuando en un tribunal, ya vimos, le llevaría 6, 9 o 12 meses.
Y estos son los 3 ejemplos concretos que queríamos compartir con ustedes de aplicación real hoy en día que en Jalisco y en Ciudad de México están siendo consideradas por litigantes, por postulantes, por personas que no conocían y que ahora conocen estos medios alternativos de solución de controversias, que debe de convertirse en la vía principal de solución de controversias, porque así podemos, entre otras cosas, distender el tráfico procesal en tribunales y a lo que apostamos los mediadores, a facilitar acuerdos comprensivos y con ello un poco de paz social. José Manuel. Sí, mira, Luis Javier, aquí hay un tema súper importante y tú lo acabas de señalar, ¿no? O sea, ¿cuál es la ventaja que yo pueda tener para poder yo no perder tanto? Pues bueno, ahorita que veía acreedor y demás, imagínate que todas aquellas personas que deban dinero sujetas a un convenio preventivo de reconocimiento de adeudo o de mutuo, ¿sí? ¿Qué sucede? No vas a tener juicios ejecutivos. ¿Por qué? Porque vas a sustituir ese convenio y si tú lo sustituyes, el pagaré por el convenio, entonces tienes un ahorro impresionante en costas judiciales y en honorarios. Algo importante que también es viable de señalarlo es que no representa el método alterno una falta de ingreso a un abogado. ¿Por qué? Porque también el abogado puede llevar a cabo a través de la asesoría y el acompañamiento de sus clientes y hace el cobro de sus honorarios. Entonces, aquí no es el enemigo el abogado, el enemigo es la falta de conocimiento de lo que representa el mecanismo alterno en comparación a lo que es el procedimiento judicial. Todo lo podemos llevar a una negociación, sí. ¿Todo es mediable? No, no todo. Es una realidad, no todo va a ser mediable. ¿Por qué? Porque quizás no todos tengan la voluntad de hacerlo, ¿sí? Algunos lo harán, algunos otros no, pero lo que representa la mediación para la sociedad en su generalidad es una ventaja impresionante que puede tener esta cultura de paz que señalamos, un verdadero cambio en todas nuestras acciones, en toda nuestra cultura judicial a través de la implementación de estos espacios, ¿no? Entonces, Luis, pues ahora sí cedemos el Correcto. uso de Sí, la palabra a quienes nos acompañan, ¿no? sí, y por eso para nosotros es tan importante estos foros académicos, porque tenemos que indicarle a nuestros jóvenes estudiantes, futuros abogados y abogadas, las muchísimas ventajas que representa entrarle a estos temas. Por allí tiene levantada la mano Jorge Rubalcaba Castro, no sé si le puedan dar uso de la voz. Claro que sí. Como ahorita lo puse como host, maestro Luis Javier, ¿podría ya sea regresarme Ah, o darle acceso a usted sin problema? sí, 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 mejor te regreso el host, ¿no? Ah, perfecto, gracias. Dame un segundito. Eh, María, ya le di a Jorge el uso de la voz. Adelante, Jorge, te escuchamos. Buenas tardes, noches ya. Los quiero felicitar por esta conferencia porque es algo que es bien importante para nosotros los abogados. Yo soy abogado litigante, conocer estos sistemas de mediación. Hay una pregunta que quiero hacerles, que yo creo que va a ser interesante para toda la audiencia, porque después de esta mediación, después de haber hecho un convenio, por ejemplo, en arrendamiento de un inmueble, si ese convenio establece que después de 2 meses de falta de pago de renta, se tiene que tanto pagar la renta que está adeudada como desocupar el inmueble, ¿qué procedimiento jurídico va a seguir? ¿Cómo se le va a trasladar esta facultad a un juez?
esto ya viene vinculado dentro del mismo convenio. ¿A qué juez va a ir a dar esto si no se cumple? Sí, José Manuel, ¿quieres responderla o me la dejas, como que tú digas? A ver, bueno, yo creo que la respuesta es simple, quizás, dependiendo la materia. En Jalisco tenemos jueces civiles, mercantiles y familiares. Para el momento de ejecutar un convenio, propiamente lo ejecuta un juzgado civil o un juzgado familiar. No lo lleva a cabo la ejecución el juez de lo mercantil. Por ejemplo, hablamos del mutuo hace unos segundos, hace unos minutos. Quien lo ejecuta es el civil. ¿Por qué? Porque la ejecución le corresponde y ahora sí que por ley, aquí en Jalisco se lleva a cabo el juez civil, que es quien conoce de la materia. No el mercantil, porque no estamos sujetos al Código de Comercio, sino que nos vincula de manera directa a lo que es el Código Civil del Estado de Jalisco. Y lo familiar, pues obviamente lo que tiene que ver con la competencia de este juzgador, pues es el quien lo conoce. Los tiempos pues son limitados, también hay que decirlo, habrá que ejecutar, y esto también es muy importante, si me lo permite mencionar, Luis, el hecho de la estrategia del abogado que va a ejecutar el convenio. ¿Por qué digo esto? Porque el mediador no ejecuta, quien ejecuta es un abogado ante un juez. El mediador, a pesar de que pueda ser abogado, porque puede ser abogado y no abogado, y me refiero a que puede certificarse un sociólogo, un psicólogo, un trabajador social, un administrador, un contador, entre otras profesiones. Pero aquí lo que va a predominar o lo que va a ser muy importante es la estrategia del abogado, que tú tengas con quién apoyarte para la ejecución del convenio. Y es algo muy interesante porque también eso como que todavía lo tenemos en contra aquí en Jalisco. Me quiero imaginar que en la Ciudad de México ha de ser algo muy parecido, pero la realidad es de que no podemos nosotros como mediadores ejecutar un convenio de mediación y menos el que tú hiciste, ¿sí? Por lo tanto, tendrás que acudir con un abogado y este es el que lo va a llevar ante el juez que corresponda. Correcto. Oye, Jorge, licenciado Jorge, te agradezco mucho la pregunta, es de lo más interesante, y voy a contar mi propia experiencia. Cuando yo estudiaba Derecho, esto no existía, ¿no? Y eso ya les dará una idea de qué generación soy. Descubrí la mediación en el año 2017, principios, porque un cliente me consultó que lo estaban ejecutando, ¿no? Y cuando estudié el mecanismo y la institución, me quedé maravillado de la potencia que tiene. Específicamente en la Ciudad de México está reconocida la vía de apremio, en el artículo 500 del CPC, como la idónea para llevar a cabo la ejecución de los convenios de mediación. Y recientemente, está calientito como pan recién horneado, se acaban de emitir una serie de criterios que fortalecen la vía a través de la cual se debe de promover, porque era omisa, sigue siendo omisa la ley procesal local para indicar que cuando vienen estos convenios en materia familiar en donde se promueven, o los civiles, en general, la ley orgánica del Poder Judicial Local decía genéricamente ante el juez de primera instancia, ¿no? Pero pues no decían cuál. Ya se definió que tendrá que ser ante el de la materia, como ya lo mencionó el licenciado José Manuel, el de la materia de donde corresponde tu convenio, ¿sí? Entonces, específicamente en arrendamiento, te vas al juzgado de primera instancia y promueves la vía de aprender. Con ello, el diseño, como ya lo dijo, la estrategia que hayan pactado las partes, la solución que hayan pactado previamente las partes, es la que prevalecerá, respetando, por supuesto, al menos una posibilidad de cumplir el contrato de que se trate. Nosotros, con el ejemplo que puse, hemos tenido mucho éxito con nuestros escasos convenios que se han ejecutado, en que estos 5 días el juez local lo ve muy adecuado y le han dado trámite, y bueno, pues se ha hecho después, afortunadamente no se ha llevado a cabo en mis convenios una pérdida de un bien en su totalidad de parte de un mediado, y en la negociación hacen una remediación, se amplían plazos, se bajan cuotas, o se toma como dación en pago, como decía yo hace un rato, y se le regresa dinero a la parte que está en incumplimiento. Entonces, pues la verdad es que es una maravilla, ¿no? No sé si con eso satisfacimos tu
pregunta, don Jorge. Bueno, sí, en parte, pero a lo que me referí específicamente es que después de haber incumplido con el convenio de mediación, entonces yo como abogado tengo que ir y promover la ejecutoría de la sentencia, ante un juzgado que corresponda. No, bueno, en la Ciudad de México, no me metí mucho al tema procesal para dar oportunidad a los ejemplos concretos, pero ¿cómo ocurre el procedimiento de mediación en Ciudad de México? Vas a mediación pública o privada, pasas por mediación, el mediador privado en lo específico se lleva tus convenios, como cuando te vas con un notario y los registra en el RPP, nosotros los registramos en el Poder Judicial de la Ciudad de México a través de un sistema específico que te asigna un número único y le regresas a los mediados, a las partes que están contigo celebrando el convenio, un ejemplar a cada una con el registro específico del convenio. Es decir, en palabras lisas y llanas, tú les regresas la sentencia que pactaron. Ya no hay necesidad de homologación, ya no hay necesidad de legalización en otros estados, es una sentencia judicial. ¿De acuerdo? Y así lo reconoce el Poder Judicial de todas las entidades, ya es un diseño constitucional, con base constitucional, entonces está esa prueba del ácido ya fue pasada, en 2019 específicamente. Entonces tú ya con una sentencia que hubiera sido dictada por un juez, y lo mencionó el licenciado José Manuel, ejecutoriada, no amparo, no apelación, tú te presentas en la sede judicial en la vía de apremio, la promueves como litigante y le da cauce del juez. Hay que tener mucho cuidado en cómo se diseñan las vías de apremio, las consecuencias jurídicas. Nosotros como mediadores tenemos que tener sumo cuidado y tenemos responsabilidad administrativa y penal garantizada con una fianza además, en no dejar pasar cláusulas leoninas, en no dejar pasar cláusulas que causen anatocismo, en no dejar pasar cláusulas en materia familiar que pongan en desventaja a una minoría, como puede ser mujer, niño, tercera edad, etc. Entonces, ahorita se lo estamos contando, claro, en la parte pues ya específica de la aplicación, pero sí hay bastante trabajo atrás de mediadoras y mediadores que tenemos que cuidar esta parte del orden público. ¿De acuerdo? Por allí Stephanie Castro menciona en el chat, estimado José Manuel, tiene muchas ventajas de mediación, pero de manera correctiva. Es verdad, hay mucha aplicación correctiva. En el caso de nosotros y los mediadores con los que hemos trabajado, te puedo decir que es al revés. Hay muchísima prevención de conflicto, muy extendido en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles, tanto habitacionales como comerciales. Habrá nuevas opciones de certificarse como mediador. No lo sabíamos, la última fue en 2019. Yo sabía que en el CEJA ya estaban diseñando una nueva, pero eso pues corresponde a la autoridad. ¿Por qué CDMX limitan los convenios a mayores que ya tienen? No es el caso, visítanos. Nosotros apostamos por la creatividad, apostamos a que las partes funjan como los verdaderos diseñadores de su solución jurídica. De eso se trata la mediación. Aunque, y esto es un tema controversial, también hay mediación en la que las partes ya vienen con acuerdos, como ocurre en sede judicial, donde las partes ya traen acuerdos y simplemente quieren la sanción de un juez. Cuando nosotros nos plantean eso, lo revisamos, que todo esté en cauce legal y también se vale hacer ese tipo de mediación. Se incorpora como cláusula el diseño de mediación de la ejecución, sí. Y José Manuel, si quieres, esta te la dejo, de la pregunta de César Gilberto. Sí, pero previo a responderle a Gilberto, nada más hacer el comentario a Jorge. Jorge, si tú quieres saber cómo se ejecuta un convenio o ante quién se ejecuta, bueno, primeramente tu convenio deberá de tener la categoría de sentencia ejecutoriada, tanto como lo explicó Luis en el procedimiento que se lleva. Una vez que tú lo tienes allá o aquí en Jalisco, que es cuando ya te entregan la sanción o validación, tú lo presentas al juez que corresponde. ¿Para qué? Para llevar a cabo en vía de apremio, ¿sí? El requerimiento a la persona que tú vayas a requerir. En este caso, si es en el arrendamiento, tú vas con el inquilino y le requieres del pago de las rentas que no te cubrió. Tendrá la oportunidad de responder dentro de los siguientes 5 días. De lo contrario, entonces, tú nuevamente solicitas al juez el requerimiento del pago, ¿sí? Y de no tener el pago, mejor dicho,
la ejecución, que es el embargo de los bienes para garantizar el pago, y la desocupación del inmueble, ¿sí? Ese es el proceso a grandes rasgos de lo que viene siendo la ejecución de un convenio de arrendamiento. Es, obviamente, vuelvo a repetirlo, siempre y cuando hayas tenido tu convenio ya elevado a categoría de cosa juzgada. Ahora bien, la pregunta que nos hace Gilberto Sendejas, y antes de, espero poder, Jorge, haber respondido tu pregunta ahora sí. Jalisco y Ciudad de México cuentan con mediación privada, así es. Tengo entendido que son la gran mayoría de los estados, pero Nayarit no tiene mediación privada. Aguascalientes contempla solamente por algunas cosas la mediación privada y no propiamente lo ve como tal. Michoacán no lo tiene. Si mal no estoy, que tú estás desde Manzanillo, Colima, Manzanillo tampoco cuenta con mediación privada, pero te puedo decir que el Estado de México está haciendo sus reformas y ya va a comenzar con el tema de la mediación privada. En el Estado de Querétaro sí tiene, Puebla creo que también tiene. Únicamente hasta donde estamos ahorita, Michoacán y Guerrero no tienen mediación no privada, tienen, pero así pues es. aparentemente ya hay discusión legislativa al respecto. Así es, pero ya se va caminando en ese sentido y esperemos que en Colima pronto tengan la oportunidad de mediar a través de la mediación privada. Mario de Jesús nos dice felicidades por su disertación. Una cuestión, el convenio de mediación debe observar determinadas formalidades y en su caso, ¿cuáles son? Formalidades propiamente, bueno, la de legalidad prácticamente, hay que decirlo, hay flexibilidad, no se requiere de una formalidad como un procedimiento, se requiere que las partes lleguen a puntos de acuerdo y se asienten en ese convenio y que no transgredan el derecho, ¿sí? ¿Dónde se deben de registrar? Pues bueno, ya lo comentó Luis Javier, allá lo hacen en el Supremo Tribunal, Luis. ¿Del Tribunal Superior? Tribunal Superior, ok, Sí, sí. aquí es al revés, Tribunal, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Entonces, aquí se hace ante el Instituto de Justicia Alternativa para que no den la validación, ¿no? Ah, bueno, sí, Y igual, bueno, el Poder Judicial a través del CEJA, del Centro de Justicia Alternativa. Nos preguntan legislación. En el caso de Jalisco hay un compendio que ya tiene todo como codificado. En el caso de la Ciudad de México lo tenemos, pues no lo tenemos así, pero está la Ley de Justicia Alternativa Local, el reglamento del Centro de Justicia Alternativa y las reglas del mediador privado para quienes estén interesados en esta parte de la mediación. No sé si todavía tengamos tiempo nuestros amigos de la Universidad de USEMPER de tomar la pregunta de Humberto Lima, que tiene levantada la mano. Sí, claro que sí, adelante. Si no hay problema por los que estamos conectados de estar acá con nosotros, sin ningún problema. Incluso Humberto Lima Ruiz es alumno de la Universidad USEMPER. Ah, pues bienvenido, Humberto. Gracias por interesarte por estos temas. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno, claro. ya. Mi pregunta es tendiente a esto, que dentro de un contrato podemos poner la cláusula como obligatoria que antes de irse a juicio se vaya uno a la mediación. ¿Me da chance? Adelante, Luis. Sí. Y eso es un acto de suma inteligencia de acompañamiento de un abogado de empresa o un consejero legal que entiende la funcionalidad de este tipo de soluciones. Mira, algo que le admiro yo a la legislación de Jalisco, y se lo he comentado mucho a José Manuel, es que su legislación no se anda con medias tintas y sí reconoce la posibilidad de entrar a más de un medio alternativo cuando acudes con un mediador y se relaciona con tu pregunta. Es decir, tú puedes ir con José Manuel intentando negociar con la contraparte o con la parte con la que tienes una controversia y llegas negociando. José Manuel te asiste, te encanta el servicio que dan del Centro 211 y prefieres que les haga el acompañamiento como mediación. Y entonces switcheas para mediación. O algo sale mal, o no, o a lo mejor no son expertos y le dices, ¿sabes qué, José Manuel? Más bien necesito de tu guía. ¿Por qué no me ayudas a conciliar? Y entonces José Manuel, por facultad legislativa, puede llegar a llevar esta solución
proponiendo alternativas de solución, la redundancia. En Ciudad de México está un poco limitado y nosotros como mediadores simplemente tenemos que conducir un diálogo. Las partes pueden ser asistidas por un abogado o por más abogados, pero no podemos proponer. ¿A qué voy? A que todas este tipo de salidas, que en la dogmática de la mediación se conoce como multipuerta o cláusulas mediación-arbitraje, que están muy de moda en temas de construcción, en temas muy especializados, no solamente son válidas, sino son deseables. Así debería de funcionar. Yo fui abogado de alguna que otra empresa en mi práctica privada antes de ser mediador y a partir de que descubrí la mediación, como les decía hace un rato, yo introduje cláusulas escalonadas, así les llamo yo, así les llaman algunos teóricos, en donde fijas fechas. A ver, si tu contrato ya tiene alguna controversia, pones primero a los técnicos, en caso de específico, técnicos en telecomunicación, a resolver esto. Les das 20 días. Pasado eso, pones a directivos, 10 días. Pasado eso, los metes a mediación obligatoria. ¿Vale? Y si no da frutos en 30 días, o poner otra fecha, eso lo diseña libremente el abogado o el consejero legal, entonces pasas ya a una vía jurisdiccional. ¿De acuerdo? José Manuel. Gracias. Bueno, yo lo que quisiera nada más sumar es que a tus contratos, Humberto, puedes agregar una cláusula compromisoria para poder evitar que cuando toque el juzgado, tú puedas decir, espérame, nunca agotamos una mediación y la tenemos contemplada en el juzgado, por lo tanto, presentas tu incidente y de esa manera podrás echar abajo ese proceso, ¿sí? ¿Para qué? Para obligar entonces al cumplimiento sobre la cláusula compromisoria. Pero también lo que es posible, aquí en Jalisco lo que solemos hacer es que una vez que tú ya tienes tu contrato, puedas hablar con la persona, con el inquilino, y le puedes decir, ¿sabes qué? Vamos sujetándolo a la mediación para evitarnos algún problema a futuro, en donde este convenio te ayudará a que si hay un incumplimiento previo a la ejecución, también puedas realizar una remediación, es como se le nombra aquí en Jalisco, haces una remediación previo a irnos a tocar ahora sí la ejecución del mismo convenio. En eso te puede ayudar muchísimo, Humberto. No sé si respondimos. Bueno, mi pregunta iba más bien dirigida a que si en la cláusula pudiésemos nosotros presentar previo al juicio, se podía insertar en el contrato como una obligación irse a la mediación. Sí, Esa era mi pregunta. sí, propiamente eso. Propiamente es eso, ¿eh? Agregas a tu contrato esta cláusula compromisoria y lo puedes hacer, lo llevas a cabo. Ah, ok, muy amable. Gracias. A la Universidad USemper tenemos otra mano levantada. Si hay tiempo, la tomamos con muchísimo gusto. Ustedes nos indican. Sí, claro que sí. De hecho, les quería compartir una pregunta que tengo acá en redes sociales y me apoyan también a contestarla. Adelante. Me parece que también anda por acá, pero a ver, vamos a ver. Raúl Sánchez me comparte. ¿Es un contrato, concertación o compromiso para someterse a la mediación? ¿Cuál es el costo? Ok. Oye, José Manuel, aprovechando que estamos hablando Jalisco, Ciudad de México, nosotros como el Chente, ¿no? Mientras no dejen de preguntar, seguimos respondiendo. No dejamos de responder. Claro. No sé si quieras tú responder esa. Bueno, mira, aquí en Jalisco, nada más, Ana, ¿me apoyas con qué tipo de contrato señaló? Ok, pues no ha señalado algo No ha más. señalado un contrato como tal. Bueno, mira, quiero comentar lo siguiente. Realmente no hay un arancel en Jalisco, ¿sí? Queda bajo al criterio del centro o de los mediadores, y un contrato de arrendamiento que no exceda de un total o de un concepto de renta sobre más de 25,000 pesos, te está costando entre 4 y 5,000 pesos, ¿sí? O sea, imagínate, 4,000 o 5,000 pesos te cuesta no irte a sentencia, te ahorra los 18 meses que ya habíamos aquí comentado, ¿no? Ese es el promedio.
Obviamente, ese es en un tema habitacional, en un tema comercial, es un poquito más elevado, pero está alrededor de los 8, ¿no? Digo, una cosa así. Sí, aprovechando esta parte de la respuesta de José Manuel, también les quiero indicar a todo nuestro público de Ciudad de México, que en Ciudad de México, en general del país, no está señalada un arancel específico. Hay muchas experiencias sobre cobros de mediación y generalmente todas son positivas o muy positivas. Tenemos casos de mediadores mexicanos que participan en organismos multilaterales que te pueden cobrar, y no estoy exagerando, $1,500 una hora de mediación, ¿no? Porque están llevando cuestiones transnacionales o temas de asesoría a gobiernos. Y tenemos mediaciones pro bono, en las que participamos tanto José Manuel como nosotros, en donde el trabajo del mediador pues está puesto, ¿no? Falta nada más la voluntad de las partes. En la experiencia de Acierta como centro de mediación, nosotros pactamos libremente con nuestros mediados el horario del mediador, pero suele estar entre un 10 o 20% de lo que una transacción ordinaria fuera de mediación le hubiera costado, ¿no? Un ejemplo muy concreto, ya lo dio José Manuel, en Ciudad de México está por el mismo orden, considerando que en Ciudad de México el costo del derecho de inscripción de mediación es en este año de 2,051 pesos. Es decir, eso se lo tienes que pagar por el registro del convenio como derecho al tribunal y después es ya la tarifa que tú acuerdes con los mediados. Cosa que en Jalisco no sucede, ¿eh? En Jalisco no se cobra ningún impuesto por validar un convenio ante el Instituto de Justicia Alternativa. Eso es importantísimo. Oye, pero ya que voy a tomar tu pregunta, amigo, nada más que ustedes se tardan 60 días y nosotros 3. Esa es una ventaja, pero Sí. el impuesto a veces te genera esa parte donde tú dices, pues me animo o no me animo, ¿no? Porque no lo ven como lo que puede representar una inversión, sino lo ven como un gasto. Entonces, Claro. es un tema también que debe de analizarse. Claro es, se tardan 60 días, algunos casos se tardan un poco más, no lo voy a negar, pero lo que comentaba, se están generando los cambios legislativos, se están haciendo las propuestas y yo espero que no salgamos el año cuando ya tengamos un poquito de mayores resultados en ese sentido, ¿no? Pero el mecanismo alterno te ahorras todo lo que acabamos ¿no? Costos. Creo que ahí tienes una pregunta, estimado José Manuel, de Sheila, y tenemos una mano levantada de Manuel. Bueno, tiempo tienes para poder presentar tu convenio. Estricto derecho debes de tener días para poderlo presentar, ¿sí? Pero si la mediación en Jalisco tienen una sobrecarga en la mediación, pero yo te recomiendo que de lunes a miércoles, antes de las 10 de la mañana, acudas al instituto y te van a recibir tus convenios. Te piden más o menos que no exceda de 5 convenios por vuelta, más o menos puedes hacer 10 por semana, por cada 15 días aproximadamente, ¿no? 10 por mes. Pero puedes agendar y te dan ya una cita, ya dices el número de convenios que puedas llevar, y los presentas sin ningún problema, pues te queda sujeto nada más a la fecha que te asignen. Pero tienes un promedio de 2 meses incluso para poder presentar tus convenios. Es el tiempo máximo. Comenta Itzel Medina que en caso de pensión alimenticia, si una de las partes no quiere hacer una mediación y no sigue las reglas, ¿este proceso sigue adelante? La respuesta es contundente, No. es no. Como comentábamos al principio, debe de existir la voluntad de querer pasar por mediación, por el procedimiento, que tiene muchas particularidades que ahorita no estamos comentando por el tiempo, eventualmente podamos hacerlo en el futuro, pero hay una tasa amplísima de que quienes sí buscan este medio y pasan por mediación pública o privada, prácticamente 8 de cada 10 usuarios de mediación se quedan a experimentar y a solucionar el conflicto. Entonces, ese es un límite de la mediación. No podemos obligar, no tenemos facultades para sentar a alguien como si tiene un juez en un procedimiento. Es voluntario. Y después hay un caso,
ya concreto, es un caso más bien de análisis legal. Yo invitaría a María Luisa que se acerque a las redes sociales. No sé si YouSemper tenga algún tipo de asesoría gratuita. Si no, escríbanos al Facebook de José Manuel Centro 211 de Jalisco o de Acierta Solución de Controversias aquí en Ciudad de México y con gusto te damos alguna asesoría al respecto. ¿No, José Manuel? Y adelante, Así intervengo es. un poco en este tema, si nos pueden también compartir, con mucho gusto. Ustedes tienen su consultoría, mediación, en qué lugar, en qué contacto, lo pueden enviar al chat por si algún interesado, por supuesto que sí, puede tomar la información. Y bueno, en estos minutos de casi las 8:20 vamos a ir terminando. Me gustaría terminar las preguntas que tenemos, si ustedes nos apoyan, y si podemos darle el acceso a Emanuel Reséndiz para cerrar para preguntas abiertas con él y posteriormente cerrar con la pregunta de, me parece, bueno, Sheila Gallegos igual corrigió nada más, pero serían nuestro cierre. Y adelante con su dato de contacto para que también todos los que están activos y aquí conectados con nosotros los conozcan. Sí, claro. Yo Adelante. me gustaría más bien escuchar a Manuel y enseguida decimos nuestros contactos, ¿no, José Manuel? Sí, pero, bueno, hay una pregunta previa, ¿no? Digo, De mis datos Sheila, de que se le contacto. pasaron los 60 días, dice. Sheila, te pediría, si estás aquí en Jalisco, te pongas en contacto conmigo. Podemos apoyarte ahí en ese tema sin ningún inconveniente, ¿va? Y no sé, ¿a alguien más se le iba a ceder la Emanuel, voz? Emanuel, si le pueden Emanuel, dar adelante. uso de la voz a Emanuel, por favor. ¿No? O Emanuel, no sé si nos quieres escribir. Perdón. Sí, ya. Discúlpenme, ya estaba atorado un poquito. Adelante, gracias. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, Claro Emanuel. que sí. Buenas noches. Pues muchas gracias. Me gusta mucho este tipo de encuentros que hacen. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué necesito para ser un mediador privado? ¿Qué características? ¿Qué cualidades? Y si necesito alguna certificación. Y aparte, ¿los mediadores privados tienen fe pública? Esas serían mis preguntas. Gracias. Adelante, Luis. Ok, Ahora te toca a ti. Échale. con mucho gusto. Mira, cada legislación define los requisitos específicos para que le va a requerir a una persona para ser mediador. En el caso concreto de Ciudad de México, tienes que esperar a que se emita una convocatoria que está en el marco de las reglas del mediador privado, de la Ley de Justicia Alternativa y del Reglamento Interior del Centro de Justicia Alternativa, que básicamente es ser mayor de 25 años, que tengas una profesión titulada, no es obligatorio ser abogado, que pases por la parte académica, que es un diplomado que suele ser superior a las 180 horas de preparación, que pases por una examinación que incluye el roleplay, que pases por exámenes psicométricos, psicológicos. Es un proceso pues muy estructurado. Después de prácticamente 13 años de experiencia de mediación privada en Ciudad de México, se ha ido modulando hacia este punto. Tienes que garantizar el cumplimiento de tus funciones mediante la garantía que generalmente todos garantizamos con una fianza, que tienes que garantizar por lo menos 350,000 pesos. Y pues eso es básicamente lo que te va a pedir la Ciudad de México. En la Ciudad de México, y se está replicando en otras legislaciones, no es el caso de Jalisco, no es el caso de Nuevo León. Discutimos hace poco bastante en otro foro, José Manuel y yo, con otros mediadores acerca de la pertinencia de esto, y la fe pública que sí tenemos limitada a 3 actos específicos de los mediadores privados en Ciudad de México, no es un requisito esencial de la mediación, pero ayuda mucho. Ayuda muchísimo para temas fiscales, para temas de certeza del acto jurídico celebrado ante un fedatario, etcétera, etcétera, pero no es un requisito esencial de la mediación. Eso podemos coincidir, ayuda mucho, y finalmente también hasta es un tema un poco de marketing que ha sido medio mal utilizado por más de un mediador o mediadora, pero en Ciudad de México sí hay, está acotado a 3 actos, que es la participación en conjunto con los mediados del convenio de mediación, la expedición de copias certificadas de todo el convenio o la expedición de copias certificadas de una parte del convenio, por un motivo legal. Esos son
los muy limitados aspectos en los que tenemos fe pública. No es menor cuando sabes que la trascendencia del convenio es una sentencia ejecutoriada, pero tampoco es que podamos hacer fe pública o interpelaciones o nada que hacen los corredores. Manuel. Sí, bueno, Emanuel, para responderte, los requisitos en Jalisco varían un poquito que en la Ciudad de México. El primero es que tendrás que demostrar la capacitación o el conocimiento de los mecanismos alternos de por lo menos 120 horas, ¿sí? Y aquí aprovecho, no sé si la universidad me permita, pero nosotros podemos apoyarles en esa parte, ya Luis tuvo su experiencia. Pero ese es un primer requisito que se hace, bueno, ¿cómo lo justificas? Con un diplomado que el propio instituto te valida. Ese es el primero. El segundo, ser profesionista. El tercero, tener tu título de profesionista, obviamente, con tu cédula estatal, tener un domicilio en Jalisco, no propiamente en la ciudad de Guadalajara o la zona metropolitana, no contar con antecedentes penales por delitos, ahora sí que dolosos, y bueno, que un centro privado o público haga la solicitud al instituto para que tú puedas realizar ya un examen de conocimientos que te aplica el propio hija y te expida ya ahora sí tu certificación, ¿sí? Mejor dicho, tu acreditación. Entonces, esos son los requisitos que se ven, no hay ningún tipo de fianza, no hay ningún pago más que de un impuesto ahí que oscila sobre los 800 pesos y nada más, ¿sí? Entonces, los requisitos son muy prácticos. Podemos decir que con que seas profesionista y cuentes con tu cédula estatal es más que suficiente, además de lo que ya te comenté. A la universidad, ¿me puedo volver a compartir la presentación? Ya nada Sí, más para claro, terminar. ¿Okay? claro. Ahí va. En el caso de su servidor, yo formo parte del centro de mediación denominado Acierta, Solución de Controversias. Nosotros estamos en Benito Juárez, aquí están los datos de contacto. También estamos en Facebook. Nos especializamos en la materia que estamos platicando hoy, créditos, arrendamientos y el tema familiar. También queremos indicarle a cualquier persona que esté participando hoy en el foro que tenga ganas de hacer prácticas con nosotros, en caso de estudiantes, los vamos a recibir con mucho cariño. Estamos muy interesados en que haya una vinculación permanente entre la práctica y la academia, ¿no? Ya revisaremos los requisitos con USEMPER si quieren apoyar esta iniciativa, pero queremos que haya muchísima mediación, toda la mediación que se pueda. Hoy, en función del número total de lo que entra al sistema jurídico de la Ciudad de México, el tráfico procesal, que son más o menos 200,000 controversias, solamente hay 8,000 o 9,000 mediaciones al año. Es bajísimo lo que estamos haciendo, tanto el CEJA como los mediadores que estamos habilitados. Pues entre más mediadores haya, más posibilidades tienen las personas de que conozcan y que aprovechen las ventajas que resulta de la mediación privada. Estamos a sus órdenes y José Manuel, les agradezco mucho la oportunidad a USEMPER, a su comunidad académica. Ojalá sea el primero de muchos esfuerzos académicos conjuntos. Y amigo José Manuel, todo tuyo el cierre. No, pues, ¿qué puedo decir? El agradecimiento, Luis, por la invitación a la Universidad de USEMPER, por este espacio que abren. Son demasiado importantes el poder aprovechar y hablar de la mediación lo más que se pueda, porque aún en día, a pesar de que los métodos alternos en el país no son nuevos, la gente sigue sin conocerlos. Realmente, el colaborar con la universidad, con Acerta, pues es muy grato. La realidad es de que muy contento por estar aquí con ustedes y yo, aunque no tengo una presentación, pero sí me gustaría compartirles mi contacto, el número, no sé si lo pueda dejar aquí en el chat, Ana. Sí, A adelante, ver, claro. sí. Bien, ese es mi número de contacto, estoy a sus órdenes. Cualquier comentario, cualquier pregunta que se pueda suscitar, con mucho gusto atiendo el WhatsApp. Es mi número personal, entonces
a Sheila que nos está escuchando, Oye, acércate con nosotros. Oye, José Manuel, Estamos perdóname para la servirles. interrupción. José Manuel, ¿Sí? decirles que ahorita estás en el módulo, está a punto de iniciar tu diplomado para certificar mediadores en Jalisco. Así es. Entonces yo invitaría a Exacto. los estudiantes que estén interesados a que le manden un WhatsApp a José Manuel, porque ahorita está a punto de iniciar el diplomado para que puedan llegar a certificarse en Jalisco como mediadores. Así fue como conocí a José Manuel, por cierto. Ya de ahora ya somos amigos. Sí, sí, sí. Pues sí, mira, realmente iniciamos el próximo día 16. Luis, ya te tocó, es intenso el estar ahí conectados, totalmente en línea. Le sirve para su certificación en la Ciudad de México, le sirve para acreditar sus horas también en el Estado de México. Si se quieren certificar aquí en Jalisco, también estamos, ahora sí que con la puerta abierta para todos aquellos que lo quieran realizar. Con muchísimo gusto los apoyamos. Y bueno, yo creo que el hacer comunidad es lo más importante. Razón de ello es que estamos aquí y siempre vamos a estar dispuestos a poder compartir nuestra experiencia y todos los comentarios que pudiéramos generar para nutrir ese acervo que a muchos nos sigue haciendo falta, ¿no? Y bueno, sin más, agradezco, Luis. La verdad es de que muy contento por la invitación. Gracias. Igualmente para mí, la Universidad Jusemper, les agradezco el foro y pues de nuestra parte, si ya no hay más, concluiríamos con un profundo agradecimiento a su comunidad y a ustedes como institución.